Buenas noches, estimado público. Una vez más, estamos aquí en este primer ciclo del año de Generación Bicentenario en la ciudad de La Paz, titulado El mejor libro del mundo. En esta oportunidad hemos decidido invitar a varios intelectuales, pensadores, personalidades para que nos comenten sobre un libro en el que ellos consideren que nosotros deberíamos leer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Dicen, hay una frase muy bonita y un poco triste que dice: una vida no basta para leer todo lo que quisiéramos leer. Entonces, muchas veces el escoger o saber qué literatura deberíamos nosotros profundizar es un cacho complicado. Entonces, en ese sentido, pensamos en que aquellas personas ya consolidadas, que ya tienen esta experiencia, nos puedan dar un tip, un consejo para que nosotros nos lo llevemos y lo podamos realizar posteriormente. En esta oportunidad contamos con George Comadina. Él es de Cochabamba, así que se dio el gancho desde aquí, así que un especial agradecimiento por venirnos a visitar hasta La Paz, estimado George. Él es sociólogo de profesión, es analista político, ha sido docente en la Universidad Mayor de San Simón en sociología y actualmente es diputado nacional por Cochabamba. En esta oportunidad él nos va a hablar de este interesante libro llamado Convicción y Responsabilidad, las éticas de la política de Max Weber, más específicamente del libro El político y el científico de este autor. Así que bueno, bienvenido, estimado George. Antes de cederte la palabra, un pequeño paréntesis comercial que se me estoy olvidando. Por si acaso, como saben, estamos con el objetivo de establecernos como una fundación con todas las de la ley. Para ello estamos recabando ingresos para poder realizar este hecho. En ese sentido, nuestro aliado Rincón Ediciones, esta editorial, casa del afamado filósofo el doctor H.C. Mancilla, nos ha brindado un bloque de libros en el que están sus obras selectas, las mismas que vamos a rifar. Así que si están interesados en participar en esta rifa, por favor acérquense con nuestra voluntaria que está vendiendo las rifas, es a 5 bolivianos. El ganador se va a llevar estos 3 bloques que son alrededor de 1.500 libros con las mejores obras del doctor Mancilla, y aparte el doctor mismo se los va a dedicar, y muy probablemente también sean invitados a tomarse un té con él para la entrega. Así que por favor, si se acercan allá. Ahora sí, estimado George, una vez terminada esta parte, como les comentaba, George él es diputado nacional, tengo entendido de que es un gran pensador. Y en este evento en particular, George vino de la recomendación de nuestro estimado Vladi Torres, que ya todos lo conocemos. Entonces estoy seguro que nos va a deslumbrar con esta primera ponencia, y esperamos contar con él en próximas oportunidades. Te cedemos la palabra. Muy buenas noches. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Una de las cosas que a mí más me gusta en esta vida es leer libros, y creo que esta es la razón por la cual he aceptado esta invitación. Es un gran gusto estar con ustedes. Leer es un acto de separación radical del mundo, ¿no? Uno entra en una esfera y a veces se sumerge muy profundamente y pierde contacto con el mundo, y siente que alguien le habla, ¿no? La lectura, decía Maquiavelo, es una conversación con los muertos. Y para compensar esta sensación de soledad que es intrínseca a la lectura, es que a mí me gusta conversar sobre los libros. Es una manera de compartir esas voces que uno escucha cuando se sumerge en una escritura. Y el libro que he elegido se llama, es un libro escrito, una conferencia de Max Weber. Creo que no necesita presentación. Max Weber es uno de los fundadores de la sociología alemán, ha influido muchísimo en la institución de la disciplina sociológica, ¿no?
Pero Max Weber estaba también atraído muchísimo por la política y este es uno de los textos canónicos de Max Weber. Se los voy a mostrar. Es este. Se llama La política como vocación. Este es 2019 y generalmente se lo edita acompañado de un otro texto del cual voy a hablar un poco, que es La ciencia como vocación. Entonces tenemos la política como vocación y la ciencia como vocación. La problemática que a mí me parece interesante conversarla con ustedes que encuentro en este libro versa sobre un problema ético. En este libro, en la parte final, Max Weber va a proponer dos conceptos acerca de la relación de la ética y de la política: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Este texto, escrito hace más de un siglo, ha sido comentado, criticado, desarmado y vuelto a armar por ilustres filósofos, por sociólogos, por intelectuales de todos los tiempos. Se lo sigue leyendo, a pesar de que es un texto antiguo y por lo tanto presenta algunas dificultades en cuanto a la lectura. Entonces voy a hablar de este libro, pero antes les quiero mostrar esta foto. Ese es Max Weber, un minotauro. Un gran sociólogo norteamericano, Alvin Goodman, un gran lector de Max Weber, lo calificó como el magnífico minotauro Max Weber. Y ustedes al final de la charla espero que comprendan por qué. Tal vez por no la ambigüedad, sino la ambivalencia de su pensamiento, que no es una vacilación de su intelecto, sino que quiere capturar el movimiento dual de la modernidad. Weber es uno de los grandes pensadores de la modernidad. Quiero ponerles en contexto un poco con este libro. Estamos en Múnich en 1919. Y Max Weber les está hablando a un grupo de estudiantes. Algunos de ellos son cristianos, según sus propias palabras, y otros son revolucionarios. Y se dirige a ellos para reflexionar sobre temas de la política. Un año después, Weber muere en un contexto, ¿verdad?, muy complejo de la Alemania de la post-Primera Guerra Mundial. Días antes de su conferencia, la conferencia es la base de este texto, utilizó sus apuntes de la conferencia para escribir el libro. Unos días antes fueron asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pensadores de la socialdemocracia alemana. En 1919 Alemania pasa por una circunstancia muy compleja, porque empieza a sentir la derrota, su derrota de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Está desgarrada por un conflicto interno y Weber dice que es una Alemania que todavía está bajo la sombra de Bismarck y del proceso de la unificación alemana bajo la hegemonía prusiana, pero critica las vacilaciones del emperador Guillermo y sobre todo reflexiona sobre el destino de la Alemania unificada, ¿no?, adornada por una parte por la sombra de la revolución soviética y por otra parte por Occidente y particularmente por Inglaterra. En este contexto es que Marx desarrolla su conferencia, que versa sobre infinidad de temas, pero yo creo que el centro de este libro, La política como vocación,
tiene que ver con estos dos tipos ideales que presenta Max Weber, ¿no? La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Estas dos imágenes contrastadas han sido comentadas muchísimo y todavía uno encuentra en revistas, en periódicos, alusiones a estos dos conceptos que aparecen como contrapuestos, ¿no? La ética de la convicción en la política refiere a la pureza de los ideales, ¿no? A jóvenes principistas eufóricos por encontrar una realización política, la revolución, por ejemplo, ¿no? Pero completamente ciegas a la complejidad de la realidad, ¿no? Refractarios a cualquier tipo de compromiso político y a cualquier tipo de decisión política ambigua, que no sea clara y directa, ¿no? Y Weber dice, incapaces de atender a las consecuencias de sus actos, ¿no? Y él anota dos ejemplos de ética de la convicción, ¿no? El pacifista de inspiración cristiana que florece en esa Alemania como una respuesta al drama de la guerra, y el revolucionario, ¿no? A esta ética Max Weber le va a contraponer una otra ética política, la ética de la responsabilidad, ¿no? Que involucra en última razón un personaje o un político que asume las consecuencias de sus actos, aunque estos actos sean imprevisibles, aunque estos actos, a pesar de que hayan sido realizados a través de medios adecuados, generan consecuencias perversas o imprevisibles, ¿no? Y este es el político de vocación o el estadista. Entonces, voy a hablar de esto, pero para que ustedes puedan percibir la enorme complejidad que tienen estas categorías y para preguntarnos si ellas son complementarias o son antagónicas, tengo que hacer un pequeño rodeo para mostrarles dos o tres conceptos que son importantes para llegar y discutir ese tema, ¿no? Estos son los problemas que de alguna manera están intrínsecos en esta lectura. Paréntesis, ¿no? Creo que una lectura de textos sociológicos o políticos o una lectura de la filosofía siempre está conducida por determinado tipo de problemas que se proponen resolver el pensador o que le interesan al lector, ¿no? Y estos son, aquí están enunciados, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre ética y política? Un tema vasto, ¿no es cierto? ¿Son estas antagónicas o complementarias? Segundo problema, ¿desde qué punto de vista se puede determinar el valor ético de una acción política? ¿Del resultado positivo que genera esa acción política o de un valor propio? Y finalmente, se pregunta Max Weber si hay alguna ética en el mundo que puede imponer normas de contenido idéntico tanto a la política como a otros ámbitos de la sociedad, ¿no? El mundo del trabajo, de las relaciones sentimentales, del comercio, de las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, primer tema que es imprescindible para poder seguir en esta lectura, Max Weber, es la definición de la política. Aquí hay una definición ruda, ¿no? Algunos creen que es cínica o que es brutal y que ciertamente tiene un parentesco con Maquiavelo. Y es muy simple pero muy contundente, ¿no? La política no es la realización plena de un Estado para distribuir beneficios a la población, o no tiene que ver con la armonía de una sociedad o con la resolución de conflictos. No, la política es una lucha descarnada y violenta por conservar el poder o por obtener el poder. Y ese poder para Max Weber está encarnado en el Estado.
Weber es un pensador del Estado. A él le corresponde esa famosa definición del Estado como una institución que tiene el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Este es el rasgo definitivo de lo que es el Estado. Pero claro, detrás de esta definición hay otras variables o otras dimensiones que acompañan este ejercicio del poder, ¿no? Weber es también un pensador de la dominación, ¿no? Antes de la escuela de Frankfurt, antes de Foucault, antes de los grandes pensadores del poder, Max Weber habló de un orden de creencias que permite generar obediencia, puesto que la fuerza es insuficiente para poder ejercer el poder, ¿no? Y construye conceptos abstractos que llama tipos ideales, que tienen que ver con la aceptación de esta violencia, ¿no? Son tres categorías también muy famosas. Esta puede ser carismática, puede ser generado por un hombre providencial, ¿no? Por un gran líder, que puede generar un consenso que genera a su turno obediencia, ¿no? Hay la dominación por la legitimidad tradicional, un orden antiguo que se reproduce incesantemente, y la otra que sería propia de la modernidad, que es la legal racional. Acá no se está pensando en un Estado o en un país en concreto, son tipos abstractos, pero cuando uno hace un análisis concreto se filtran elementos de un tipo ideal hacia el otro, ¿no? Segundo elemento que es importante para mi presentación, esta lucha del poder o por el poder, que es ciertamente una lucha cuyo medio más importante es la violencia, se hace siempre en un contexto de pluralidad de valores. Aquí hay una pequeña cita que no me he podido contener de ponerla acá y de leerla para que ustedes vean la profundidad y el tono descarnado con el cual Weber define lo que es la política. Quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines, ya sean idealistas o egoístas, ¿no? O al poder por el poder para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. Segundo tema que me parece también importante, la política o el político de vocación es lo que le interesa ver. No todos somos políticos, estamos de alguna manera atrapados en redes de la política, no solamente estatales, ¿no? Sino que toda esfera de la sociedad, todo tipo de interacción entre las personas tiene una relación de dominación y de poder, pero a él no le interesa desarrollar esto, le interesa desarrollar el tema de los políticos profesionales, ¿no? Aquellos que efectivamente ejercen funciones en el Estado y guían a través del Estado a la sociedad. Entonces, acá, este político de vocación, el político profesional, se puede distinguir y definir por dos variables, ¿no? Primero, por los medios de subsistencia, ¿no? El político de profesión no solamente vive para la política, no solamente tiene ideales y quiere contribuir al desarrollo, a la grandeza de una nación, sino que además vive de la política. Es también un funcionario, ¿no? Que recibe un sueldo, un estipendio, un parlamentario, un ministro, un juez, etc., ¿no? Entonces no solo vive para la política, sino de la política. Pero el político también puede vivir solamente para la política, si es que tiene medios de subsistencia para poder ejercer esa profesión, ¿no? Y si tiene recursos para ello. Y el segundo elemento, tal vez más importante para definir a un político de vocación, tiene que ver con los ideales o con las causas, ¿no? Weber dice que el verdadero político no busca el poder para sí mismo, sino para un objetivo mayor, la grandeza de la nación alemana, la expansión del imperio ruso, la revolución soviética, causas o ideales mayores
a sí mismo, ¿no? Y el poder es un medio para cristalizar estos ideales, ¿no? Sin embargo, incluso cuando estos propósitos son menores, ¿no? Cuando estas aspiraciones de la política no tienen esa envergadura, hay también una vinculación con valores humanos o culturales. Entonces la política tiene siempre una aspiración, un sentido, una causa, un ideal, ¿no? Claro, el político es un político profesional que se ha formado como tal, que analiza página tras página esta categoría a través de la historia. Entre paréntesis, Weber es un historiador, ha escrito fenomenales libros sobre sociología de la religión, ahí está su clásico libro sobre la vinculación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es un historiador, es un sociólogo y es también un pensador político. Entonces él ve que hay una capa o un estrato de políticos profesionales a lo largo de la historia, ¿no? Los clérigos, los letrados, la nobleza cortesana, el patriciado inglés, que han cumplido estas funciones en otros tiempos que las mismas que cumple hoy o en su tiempo un político profesional. El Parlamento es una instancia, una institución donde se pueden crear estos políticos profesionales que requieren educación, temple, habilidades especiales para conducir el Estado. Pero además, los políticos profesionales son hombres de partido, salvo excepciones, que hoy día los conocemos como los outsiders, personajes políticos, qué sé yo, Fujimori, por ejemplo, no era un político de profesión, de formación, un ingeniero agrónomo, pero en determinadas circunstancias puede ejercer esta función de político profesional o de un jefe de un partido. La antítesis de este político de vocación es el hombre de poder vanidoso. En 3 o 4 páginas de ese pequeño libro de 60 páginas, Max Weber habla de la vanidad del político, no desde un punto de vista psicológico, sino que quiere objetivar políticamente la vanidad como el pecado capital del político profesional, ¿no? Como una distorsión de su actividad, ¿no? El hecho de estar, ahora vemos muchos políticos en las redes, en los medios, que están omnipresentes, que les gustan las cámaras, ¿no? Que quieren figurar permanentemente y que pierden sentido de la realidad por esta suerte de megalomanía que tienen, ¿no? Entonces, sí, la ambición de poder, la vocación de poder, el instinto de poder es una cualidad del hombre político, siempre que éste conduzca a fines mayores y no a finalidades personales, no al ejercicio del poder por el poder, ¿no? Entonces, un hombre vanidoso, un hombre atrapado por eso que los griegos llamaban la desmesura, la ubris, es un político que comete un error porque no puede aproximarse a la realidad de los hechos, ¿no? Y pierde esta conexión con los hechos y con la realidad. Y es más, dice Weber, ignora el sentido absolutamente trágico que tiene la política, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esa tragedia. Tercer tema, voy más o menos rápido, es el que tiene que ver con la pluralidad de valores y con esta metáfora que ha sido reproducida y comentada incesantemente por los lectores de Max Weber, la guerra de los dioses, ¿no? He dicho que Weber es el pensador de la modernidad y para él la modernidad suponía sobre todo una transformación cultural,
en el sistema de creencias y en las formas de pensar. Y este proceso acompaña el desarrollo del capitalismo en Europa. Entonces es un proceso que se extiende por todas las esferas institucionales de la sociedad, pero también transforma los propios modos de vida. Dicho de una manera muy rápida, el nombre que le pone Max Weber a este proceso es el de racionalización. La racionalización, ¿no? Dos elementos la caracterizan, hay toda discusión acerca de este concepto: la adecuación de medios y fines, ¿no? El hecho de que los hombres hayan incorporado y que piensen en función de causas y de efectos, ¿no? La lógica del cálculo, la calculabilidad es uno de los elementos que define el proceso de racionalización. Y en segundo lugar es la expulsión de todo tipo de designio divino y mágico en la consideración de los problemas sociales. Es decir, hay una salida de la religión como la causa de explicación de los fenómenos sociales, ¿no? La magia retrocede. Uno de los efectos inesperados de este proceso de racionalización es lo que Weber llama el desencantamiento del mundo. Frase de un poeta alemán, Schiller, ¿no? El mundo se ha desencantado, ha perdido su magia. Los hombres han dejado de creer a partir de zócalos de creencias más o menos comunes, brindadas por la religión, ¿no? Y se tienen que confrontar con el cálculo helado, ¿no? Con la racionalización más fría posible. El segundo elemento que caracteriza este proceso de racionalización es la diferenciación de esferas en la sociedad y la pluralidad de valores que nacen de ella. La sociología nace en el momento en que se está constituyendo este nuevo tipo de sociedad capitalista y moderna, que ya no puede ser analizado como un todo, sino de una manera fragmentada, a través de un proceso de diferenciación estructural, ¿no? Surgen distintas esferas de lo social, y cada una de ellas es autónoma y tiene problemas de conexión con la otra, ¿no? Lo propio dijo Durkheim, que es otro de los fundadores de la sociología, y Marx con su separación analítica de la sociedad en la economía, la política, el mundo de las ideas. Estas esferas para Weber tienen que ver con la economía, que se separa obviamente de la religión, de la política o de la ciencia. Entonces la sociedad se diferencia estructuralmente, ¿no? Y cada una de estas esferas de prácticas sociales produce sistemas de valor propios, que son diversos y plurales, de tal manera que no existe en la sociedad, esta es la postura de Weber y que se diferencia notablemente de otros fundadores de la sociología, se instituye una pluralidad de valores, ¿no? Una pluralidad de sentidos acerca de la vida que no son compatibles. Entonces hay un politeísmo, digamos, profano, ¿no? Una multitud de dioses y de demonios, de tal manera que no se puede esperar una ética común o una ética que pueda concluir y dirigir la acción de estas distintas esferas, ¿no? Cada una de ellas posee un sistema de valores completamente distinto. Y este es, claro, un conflicto irreductible, trágico, porque no se puede resolver. Aquí está influido, y claro, esto introduce el tema de la relatividad en estos sistemas axiológicos en cada una de estas esferas, gran tema de Nietzsche, que es uno de los pensadores que influye muchísimo en ciertos aspectos de la obra
de Max Weber. Pero este proceso de racionalización es trágico porque no elimina jamás elementos irracionales, ¿no? Por una parte, estos están siempre presentes, la religión va a volver a aparecer de un modo a otro, el carisma, la magia, intereses o éticas particulares o individuales, ¿no? Que tienen características no racionales, digamos, van a aparecer. Y el otro peligro es lo que Weber llamó también en una hermosa metáfora la jaula de hierro de la racionalización, o sea, la deshumanización de los individuos, la pérdida del sentido de su vida. Los individuos forman parte de una máquina anónima, ¿no es cierto?, que les impide construir y reconstruir el sentido de su vida, ¿no? La jaula de hierro, un habitáculo muy pesado que aprisiona al hombre y lo aplana. Cuarto tema que también me parece importante, y acá uno este texto con el otro, ¿no?, el de la ciencia como vocación. Entonces tenemos una dimensión política y una dimensión vinculada a la ciencia, ¿no? Weber está hablando, habla también de las ciencias naturales, pero sobre todo está hablando de las ciencias sociales y su propio oficio. Weber era un profesor de historia y de derecho de prestigiosas universidades alemanas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía aspiraciones políticas, fracasadas, ¿no? Algunos grandes comentaristas de Weber decían que ese es el problema que no pudo resolver Max Weber. Fue un político fracasado, fundó un partido de corta existencia, el Partido Democrático Liberal. Postuló para ser diputado del Reichstag y le fue muy mal, perdió lamentablemente. Hizo conferencias políticas, participó en una comisión de redacción de una de las constituciones alemanas, pero su texto fue postergado o no tomado en cuenta, entonces tuvo una carrera de político y obviamente una carrera académica, ¿no? Entonces él se pregunta si estos dos ámbitos tienen que permanecer separados, dado que son completamente diferentes, o es posible juntarlos, ¿no? Y trabaja en su argumentación por los dos lados. Por una parte, afirma que la ciencia debe ser pura de todo valor, ¿no? O sea, tiene que prescindir de todo tipo de juicio de valor y atenerse a los hechos, nada más, ¿no? Tiene que expulsar todo tipo de prejuicios o de prenociones del investigador, del sociólogo, para poder producir resultados, ¿no? De ahí nacerá una tesis muy conocida en las ciencias sociales, que se llama la neutralidad axiológica, ¿no? El sociólogo, el economista, el cientista político tiene que poner a distancia sus propios juicios de valor que nacen de su condición social, de su fe religiosa. Tiene que intentar, por lo menos a través de procesos de autovigilancia, poner en distancia estos prejuicios para no distorsionar su propia investigación. Si la ciencia prescinde de todo valor o aspira a ello, la política, por el contrario, es la esfera de la acción y de la elección de los valores, ¿no? La política es pura acción, ¿no? Y una de sus acciones más fundamentales es la toma de la palabra, el posicionamiento de un individuo, de un jefe político sobre cualquier tema. Y cada decisión que toma un político hace una elección de valores, ¿no? Por tanto, la política trabaja en coyunturas que son únicas, singulares y muchas veces completamente contingentes. Y para poder descifrarlas, para poder intervenir en ellas, tiene que hacer constantemente valores, ¿no? En cambio, el científico puede estudiar los sistemas de valor del pasado. Weber es uno de los sociólogos que creía que
los acontecimientos del presente no podían ser estudiados por la sociología, sino que de alguna manera tenían que enfriarse y había que ir al pasado para conocer el presente. Pero el análisis, el desciframiento de un acontecimiento, de una coyuntura, solamente pueden ser descodificados por los políticos, ¿no? Entonces hay ahí toda una línea de, mejor separaremos la política de la ciencia, puesto que tienen dinámicas, formas de conocimiento completamente diferentes. En el caso de la ciencia prescindimos de los valores, en el caso de la política elegimos valores, y estos valores nos ayudan a tomar decisiones políticas, ¿no? Sin embargo, también abre una ventana que permite la confluencia de estas dos dimensiones, ¿no? La ciencia es indispensable a toda política si es estrictamente positiva, es decir, si permite proponer o brindar cierto tipo de conocimientos que permitan comprender el mundo contemporáneo, ¿no? Y que permitan no eliminar el contenido de imprevisibilidad de la política, que este es absolutamente incontrolable, si por lo menos reducirlo o aislar. Pero las verdaderas diferencias están con relación a los valores, ¿no? La sociología histórica de Weber, que es una sociología de la cultura en realidad, o que es lo que llamaba una ciencia de la cultura, puede estudiar los valores que tuvieron sociedades pasadas para ver la jerarquía de un sistema de valores, ¿no? El éxito puede ser un valor fundante en la sociedad norteamericana, o los valores de guerra, de gloria de aquellas sociedades volcadas hacia la guerra, como un valor que ordena los modos de existencia cotidiana, ¿no? Entonces podemos aislar y estudiar esos valores. En cambio, la política no puede hacer eso, tiene que elegir entre un valor, ¿no? Y tiene que tratar de que éste oriente su propia acción política. Entonces, uno de los conceptos que tal vez puede interesarles es este, ya lo he sugerido, ¿no? La neutralidad axiológica. Este está en un texto que se llama La ciencia como vocación. Y el origen es bien interesante. Weber era profesor en una universidad alemana, en varios, y el sistema de selección de los profesores en Alemania de ese tiempo era muy complejo, después de hacer muchos, de escribir, de pasar muchas pruebas. El profesor en realidad era estipendiado, era pagado por los alumnos, no por la entidad universitaria. Y aquel profesor que tenía más alumnos ganaba más, ¿no? Y en determinado momento se da cuenta Max Weber en una universidad alemana que jóvenes profesores que no habían tenido los estudios de Weber, que no tenían su competencia, que no tenían su erudición, que no tenían su técnica, su capacidad analítica, tenían más profesores que él. Por la simple razón que los jóvenes profesores hablaban a sus jóvenes universitarios de temas políticos y hacían profesión de cierto tipo de valores, jóvenes revolucionarios, entonces, cuyos profesores les hablaban de los ideales de la revolución rusa, del imperio alemán, y eso le parecía una competencia desleal, ¿no? Entonces de ahí parece nacer toda la teoría de la neutralidad axiológica. Bueno, esto puede parecer anecdótico, pero él cala al fondo del asunto, ¿no? La ciencia tiene que presidir o poner en paréntesis todo juicio de valor. Entonces, sin embargo, abre también una puerta. La sociología de Weber es también una sociología comprensiva. No debemos impregnarnos de estos juicios de valor, pero podríamos comprender el proceder, las formas de actuación y las convicciones de otras personas, ¿no? Una sociología comprensiva que deriva de las lecturas bastante superficiales que hizo Max Weber de Husserl, ¿no? El padre de la fenomenología. Tratar de comprender los sentimientos, las formas de percepción, la experiencia de los individuos como un hecho sociológico.
aquí hay otra cita de Weber que un poco resume eso, ¿no? En la ciencia todo tiene que estar orientado a la verdad y hay que decir la verdad, ¿no? Y hay que separarla de los valores que pueden ser como una neblina que nos impide ver la verdad de los hechos. En cambio, en la política, los políticos de vocación no pueden decir la verdad, ¿no? No pueden decir por lo menos toda la verdad. Eso sería catastrófico para un político de vocación. Entonces, incluso en algún momento estaría justificado que este político de vocación omita ciertas verdades o mienta, ¿no? Para conseguir un determinado fin. Un otro elemento es este: ¿por qué no se puede cruzar la decisión política o elección de los valores y la ciencia? Porque la ciencia no sirve, es completamente inútil para dar un veredicto científico sobre una medida política, ¿no? Justo el ejemplo de Weber son los derechos arancelarios, ¿no? Que hoy son parte de la política de Trump, ¿no? Entonces el derecho arancelario beneficia a algunos, pero causa problemas a otras personas, los mexicanos están enojadísimos, los chinos ni qué decir, los canadienses, también por los derechos arancelarios. Entonces Trump quiere proteger a su población, pero al hacerlo perjudica a otras personas de otros países. Entonces, ¿cómo se puede definir esto? No en términos científicos. La ciencia económica es inútil, o cualquier otra disciplina científica no puede dar veracidad, ¿no? De si es científico o es verdadero, ¿no? O si está bien o está mal, completamente, ¿no? Entonces, es la elección de los valores que corresponden al político la que debe orientar la acción y las medidas de la política. El segundo elemento perturbador de ambas dimensiones es el que tiene que ver con un orden justo, ¿no? Weber tiene magníficos textos sobre la política y sus trabajos sociológicos son impresionantes, pero a él no le interesaba la doctrina política. Consideraba que eso es perder el tiempo, porque era un problema de valores a los cuales él no quería meterse, ¿no? Es decir, la discusión sobre cuál es el orden más justo, ¿no? Cuál es el mejor régimen para una sociedad, el socialismo o el liberalismo, es algo que no tenía para él una importancia, porque la política no tenía que ver con ese tipo de formulaciones cuasi científicas, ¿no? Con estas grandes doctrinas. Lo que importaba era la coyuntura, los hechos concretos, el manejo del Estado, ¿no es cierto? Y bueno, un tercer elemento, el último, el hombre de acción, el político, tiene que tomar en cuenta los valores y tomar partido, no temer al conflicto, no temer al disturbio político y tomar una posición en cada coyuntura sobre este conflicto, ¿no? No se trata de evadir el conflicto, sino de asumirlo completamente, de embarrarse las manos, ¿no? De incluso participar en conflictos o profundizarlos. Y bueno, llegamos a este tema, con el cual quiero salir en esta discusión, ¿no? Ya les he mostrado algunas de estas características de estas dos éticas, ¿no? Entonces dice Weber, el político está confrontado a una de estas dos éticas, a la ética de la convicción, que es la ética de los principios, de las causas, la fe ciega en los ideales, ¿no? Él está mirando a sus estudiantes y ve que sus estudiantes son católicos, por lo tanto ese catolicismo implícitamente contiene una ética de la convicción, no hacer daño a los otros, no mentir, o los revolucionarios, ¿no? La revolución lo justifica todo, puede justificar
justificar incluso el uso de medios violentos, el asesinato, los disturbios, la manipulación desde el Estado, ¿no? Pero veía que estas personas, aquellos que postulaban una ética de la convicción, no se hacían responsables de sus acciones y algunas veces tenían temor a tomar una decisión, ¿no? Entonces eso era para ver, era una cosa sorprendente, ¿no? La única responsabilidad que tenían aquellas personas convencidas, digamos, su extremo serían los fanáticos de la política, es que no se extinga la razón, su pasión, su ideal, la preservación de esta pasión era el único deber que ellos tenían, ¿no? El fin justifica los medios. Y claro, los políticos de convicción siempre le echan la culpa al otro, nunca pueden asumir que una decisión suya ha podido generar un efecto de éxito o de desastre en el campo de la política, ¿no? La estupidez de los hombres, las conspiraciones, las crisis, ¿no? Todos son culpables menos él. En cambio, la ética de la responsabilidad aparece como el anverso de la ética de la convicción. Esta excluye a priori las reglas de una ética formal, ¿no? Ustedes conocen el imperativo categórico de Kant. Uno tiene que obrar de manera correcta en función a su propia conciencia, porque es un deber moral, no porque alguien me está obligando a algo, ¿no? El famoso sermón de la montaña que está en la Biblia, ¿no? Entonces no se puede hacer política con una ética formal, con una ética de absoluto principio, de absoluta convicción. Hay que participar en los conflictos de las luchas por el poder, ¿no? Y someterse solamente a las leyes de la acción, aunque estas leyes de la acción no les gusten, sean contrarias a sus íntimas preferencias. Por ello, lo dice Weber, hacer política es como un pacto con poderes infernales. Uno tiene que lidiar con demonios, ¿no? Tiene que lidiar con... Y además, tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones que ha tomado. Si estas decisiones son exitosas, entonces no hay problema. Pero si son imprevisibles o perversas, entonces tiene que asumir. Yo he intervenido, yo que soy ministro o presidente del Estado, he dictado tal medida y la asumo como tal, asumo todas sus consecuencias y la he tomado no porque me gusta tomar, sino porque es imprescindible para un colectivo que tiene una mayor envergadura que mi propio gabinete. Y para alcanzar esos fines buenos, a veces hay que recurrir a medios moralmente dudosos, ¿no? Esto nos lleva obviamente a Maquiavelo, que era un autor que Weber utilizó mucho, ¿no? Que es parte de una concepción realista acerca del poder, que separa radicalmente la moral de la política, ¿no? Sin embargo, bueno, el que quiere salvar su alma y quiere redimir las almas de los demás, ya sea católico, revolucionario, sobre todo, no tiene que hacer política, porque la política no ofrece salvación absolutamente a nadie. No es una actividad de redención de ninguna alma, sino todo lo contrario, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces hay que convivir con los demonios de la política. La política es algo que no tiene un Dios del amor, así se trata de un Dios cristiano en su vocación eclesiástica o de la revolución que lo justifica todo, ¿no? Fuerte, ¿no? Sin embargo, la ética de la responsabilidad, que parece ser más pragmática y que suena mejor que la ética de la convicción, también tiene problemas internos.
porque la decisión política en un contexto de contingencias y de incertidumbres puede ser tomada con buena fe, ¿no? Y si es así, incluso puede generar estos resultados perfectos, a pesar de que los fines correspondan completamente con los medios democráticos de consulta, atendiendo a las necesidades de una población, tratando de evitar que una decisión hiera o sea negativa para cierto grupo de personas, ¿no? Porque la política está ritmada por lo impredecible, por la incertidumbre. Es más, solamente hay política cuando hay un contexto de incertidumbre, ¿no? Tú me preguntabas acerca de la política de Trump. Puedes estar de acuerdo o no, pero sus acciones están provocando incertidumbre porque son decisiones de características políticas. Y cuando hay este elemento de construcción, de crisis, de incertidumbre, es cuando se produce la política. En cambio, la antipolítica, digamos, sería una sucesión regular de acontecimientos que no producen un hecho nuevo, es decir, una incertidumbre, ¿no? Bueno, y aquí se complica y creo que es lo último que les voy a decir, o casi lo último. Mil disculpas por todas estas vueltas, pero me parece que estos elementos concurren a tratar de resolver esto que aparece como un dilema. Pero Weber dice, en realidad no es un dilema, es algo mucho más trágico, ¿no? Estos son tipos ideales puros, ¿no? El político de convicciones, el político responsable o estadista por otra parte. Sin embargo, se imbrican mutuamente, ¿no? La política sí se tiene que hacer de una manera fría, con la cabeza y no con las convicciones del alma, ¿no? Pero también se hace con pasión. Aquí extrañamente Weber dice, el político de vocación, el verdadero político, siempre tiene que tener una pasión. Debe ser además mesurado, son dos cosas contradictorias, ¿no? Ser apasionado es algo indispensable para un político, tiene que movilizar a la gente, ¿no? Tiene que contagiar su pasión, tiene que estrellarse, tiene que pedir lo imposible. Pero al mismo tiempo tiene que usar su cabeza y ser mesurado, y tiene que ser responsable. Entonces hay elementos de pasión o de convicción también en la responsabilidad, ¿no? Entonces no son términos o éticas opuestas entre sí. Son, en determinadas circunstancias, pueden ser elementos complementarios, ¿no? Aquí está una cosa que Weber casi lo dijo textualmente, que podría haber sido, es lo que decían los estudiantes fervorosos que tomaron el cielo por asalto en Francia, en París, en 1968, ¿no? El graffiti dice, seamos realistas, digamos lo imposible, ¿no? Y Weber dice, la historia demuestra que en este mundo no se arriba jamás a lo posible, si no se intenta repetidamente lo imposible, ¿no? Pues para realizar esta tarea no solo es indispensable ser un caudillo, sino también un caudillo sería un político responsable y el héroe un hombre de convicción. El problema es esta pluralidad de valores, ¿no? Por eso es que no puede haber una sola ética en la política, una ética además que sea útil para otras esferas de la sociedad, ¿no? Hay una multitud entonces de sistemas de valor que son antagónicos entre sí, ¿no? Hay una guerra de dioses y de demonios, ¿no? Esta es una metáfora, no está hablando de posiciones religiosas, sino de sistemas de valor diferentes. Y en la época moderna es imposible estructuralmente, ontológicamente, negar esta realidad, esta dispersión de los sistemas de valores, ¿no? Entonces la política tiene que elegir entre
estos sistemas de valor. Lo puede hacer y lo debe hacer. En cambio, la ciencia no. La ciencia no se mantiene en su armadura, en su caparazón, tiene que expulsar a los valores de toda su actividad. Entonces, no es que hay una ética buena y otra ética mala, obviamente. Si las dos son relativas, entonces no podemos compararlas, ¿no? Entonces, no se puede determinar, mucho menos se puede orientar a una persona o a un político a obrar de acuerdo a una ética, a la ética de la convicción. Mantente en tus principios hasta el final, aunque el país esté en un desastre total, se esté hundiendo, tú mantente con tus principios. No recules, no hagas compromisos, no dictes medidas económicas desfavorables, no hagas la guerra, ¿no? Mantente en tus principios. Probablemente sea un fracaso. Sí, hay una actitud principista, pero en términos de resultados de políticas reales es una catástrofe, ¿no? Entonces, la mera responsabilidad tampoco mueve a una sociedad ni la lleva hacia una actitud de cambio, ¿no? Bueno, creo que me voy a quedar ahí. Yo no sé si el Minotauro ha salido del laberinto, porque no nos ha resuelto este problema. No lo resuelve. No se puede resolver, ¿no? Entonces ahí va la ambivalencia de Max Weber, ¿no? Postula tanto una ética, la convicción, y otra ética de la responsabilidad, ¿no? Que pueden complementarse en determinadas circunstancias o no, pero las dos son absolutamente legítimas, y esta legitimidad está dada justamente por la presencia de esta pluralidad de valores en la sociedad. Creo que ya es demasiado. Tengo algunas otras cosas, pero las voy a guardar porque creo que he cumplido mi cometido. Es un libro, digamos, muy interesante. Estos problemas han sido planteados hace 100 años, hace más de 100 años, pero vean ustedes que pueden ser leídas de una manera contemporánea. Estimado George, antes de que termines y pasemos a las preguntas, me gustaría saber esto. ¿Cómo eso ha influido en ti? Y que nos expliques tanto como cientista, como sociólogo y ahora como político. ¿Qué tanto te ha impactado este libro en tu quehacer? No lo he hecho porque quería presentar una visión, digamos, objetiva de este texto, pero siguiendo, digamos, una ética de convicción, creo que es justo que me involucre. Tal vez debía haber pensado por eso. Yo soy sociólogo, no soy profesor, no es que soy profesor hace 20 años de la carrera de sociología, soy investigador, he escrito muchos libros de ciencia política y he tratado muchos problemas culturales, ¿no? Y claro, he estudiado a la política un poco tratando de prescindir de mis propios intereses y mis propios valores de la manera más objetiva posible, ¿no? No hay una objetividad total, pero por lo menos cierta actitud metodológica y rigurosa para presentar hechos, para reflexionar sobre ellos, para analizar circunstancias políticas. Entonces tenía una cierta distancia con relación a la política, como estudioso de la política, ¿no? Pero al mismo tiempo, de una manera paralela a mi trabajo académico, ¿no? Riguroso, pretendidamente objetivo, siempre he estado involucrado en la política desde muy joven, ¿no? En distintos grupos de activistas, en la universidad. He sido 2 veces secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local de Cochabamba, activista de muchas causas, sobre todo causas medioambientales. Y en los últimos 4 años soy diputado, entonces soy
también de alguna manera un político, entre comillas, profesional. Entonces soy también parte de esa imagen del Minotauro, ¿no? O sea, por una parte soy un cientista social y por otra parte soy un político, ¿no? Entonces esa tensión, en algunos casos complementaria, en otros casos antagónica, es lo que me ha motivado volver a leer este libro, que lo leí cuando era estudiante, cuando tenía 18 años, ¿no? Y claro, esos estudiantes de ese tiempo no leían a Weber, fue un gran error, leían a Marx, ¿no? En cambio, poco a poco yo empecé a estudiar a Weber, que me parece un sociólogo fundamental, un pensador absolutamente fundamental para la sociología. Entonces, ¿cómo compatibilizar estas dos funciones, estos dos sistemas de valor, ¿no? Porque efectivamente la actividad política y el pensamiento político tenían que ver con las coyunturas, ¿no? Con decisiones que hay que tomar, con compromisos, se hace del oficialismo, de la oposición. Entonces, hoy de la oposición, soy de este grupo Comunidad Ciudadana, diputado por Cochabamba, ¿no? Pero al mismo tiempo he seguido trabajando y he seguido reflexionando sobre la historia política de Bolivia, sobre procesos sociales, sobre movimientos. Escribí un libro sobre el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, esta tensión para mí ha sido antagónica, pero también ha sido complementaria. Entonces, esto me ha movido mucho, me ha impactado mucho esta reflexión de lo irresoluble que es esta tensión entre el mundo de la política y de la ciencia social. Un aplauso